Con el pasar del tiempo, en diferentes siglos que han transcurrido, ha existido un suceso histórico que ha marcado el paso del hombre en su existencia. Así que acompáñame esta vez a viajar a mediados del siglo XVIII en el continente europeo, específicamente en el Reino de Gran Bretaña, para así poder conocer lo que fue y lo que trajo consigo la Revolución Industrial. La vida del ser humano antes de la llegada de esta transformación, tanto económica, social y principalmente tecnológica, era que la mayoría de la población, aproximadamente más del 75% de la sociedad, se basaba en el trabajo de la agricultura y la artesanía, para así poder sustentar su economía. Todo esto cambiaría cuando llegara la revolución comercial en Europa, la acumulación primitiva del capital y obviamente la aparición de nuevos avances tecnológicos, provocando así que en el año de 1760 a 1860 se diera esta revolución, trayendo consigo que la mayoría de la sociedad que subsistía con los trabajos agropecuarios se dejara de basar en eso para depender ahora de la industria. Ahora, sin duda, uno de los personajes clave para el surgimiento de este cambio fue el conocido James Watt. Esto debido a que en el año de 1774, este escocés había logrado mejorar la máquina que Edward Somerset y Thomas Newcomen habían desarrollado, siendo este mejor conocido como la máquina de vapor. Pero este solamente sería uno de varios inventos que existirían en esta etapa, debido a que tiempo después llegarían los siguientes, como por ejemplo, en el año de 1764, el hombre inglés James Hargreaves logró inventar la máquina de hilar, la cual hizo que la producción textil en Inglaterra fuera mucho mejor. Continuamente yendo al año de 1784, Enrique Cart logró formar un procedimiento para poder batir el hierro fundido, para que posteriormente en el año de 1886 se creara la laminadora, para así poder fabricar chapas de hierro. Después, en el año de 1794, Samuel Morse crearía un gran invento, un sistema eficaz para la continua comunicación del hombre, siendo mejor conocido como el telégrafo. Y por último, en el año de 1814, George Stephenson, gracias a la mejora de la máquina de vapor, decidió aplicarla en las locomotoras de los ferrocarriles, para así, en el año de 1825, inaugurar la primera línea de pasajeros, siendo así la creación de la locomotora de vapor. Aunque anteriormente, en el año de 1807, Robert Fulton la había aplicado en la navegación marítima, con el barco de vapor, siendo en los dos la aplicación de esta el facilitamiento del transporte. Estas 7 nuevas invenciones y mejoras fueron las más representativas para la revolución industrial, pero esta para muchos solamente sería la primera etapa, debido a que esta se considera por varios un suceso dividido en 2 etapas, siendo la primera, como ya anteriormente dije, desarrollada entre los años de 1760 a 1860, y la segunda etapa siendo unida por los años de 1860 a 1970. Esta segunda etapa trajo consigo desarrollos químicos, eléctricos, de petróleo y de acero en la industria. Pero esta, más que una etapa, es mejor considerada como solo una fase de la revolución, y esto es muy fácil de explicar, debido a que el punto por el que se dice esto es porque solo se trata de un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías mostradas en la primera etapa de la revolución industrial. Esta fase hizo que el país de Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos se convirtieran en potencias industriales, siendo, por ejemplo, en los Estados Unidos la segunda revolución industrial asociada con los trabajos eléctricos de Nikola Tesla, Thomas Alva Edison y George Westinghouse. Esta fase tuvo diversas características, como por ejemplo el uso de la palabra dynamo. Esto quiere decir que esta etapa ya usa las técnicas eléctricas, reemplazando así las técnicas de vapor para sus invenciones. También, esta fase había sustituido el hierro por el acero en la industria y teniendo el dominio y aplicación de la ciencia. Como ya anteriormente dije, esta fase solamente se encarga de mejorar todo de la primera revolución industrial, siendo sus nuevas fuentes de energía la electricidad por parte de Thomas Alva Edison y el petróleo, trayendo mejoras e invenciones como el motor diésel o el motor de explosión en el año de 1897, creado por el alemán Rudolf Diesel, la cual reemplazó el vapor por el petróleo. Continuamente vendría el telégrafo, pero ahora sin hilos. Este fue mejorado por Guillermo Marconi, debido a que descubrió las ondas eléctricas en la atmósfera, logrando hacer una comunicación inalámbrica, siendo popular en las
dos grandes guerras mundiales. Y por último tendríamos al aeroplano. Este fue creado y mejorado por los hermanos Wright, debido a que los hermanos Montgolfier y Giffard habían realizado vuelos con globos aerostáticos y dirigibles. Este mejoramiento comenzó a ser utilizado en el año de 1719 como arma de combate en la Primera Guerra Mundial. Y aunque todos estos sucesos que les he contado parecen de lo mejor que le hayan pasado al mundo, tienen sus toques negativos en la historia. Esto es debido a que desde el punto de vista económico, el capitalismo trae consigo la no intervención del Estado en la economía. También debemos introducir que esta revolución da lugar al desarrollo del maquinismo y consigo un fuerte crecimiento demográfico, provocando que la relación de estos factores diera inicio a la variedad de problemas que serían única y principalmente para el grupo proletariado o de trabajadores, siendo sus malos problemas los sueldos muy bajos, las pésimas condiciones de trabajo, la explotación de mujeres y niños, viviendas de obreros en muy mal estado, el analfabetismo, entre otros. Y como la burguesía, o sea, la dueña de los medios, aquella que incrementa sus beneficios a costa de las condiciones salariales, o lo más importante, la responsable de todo lo ya mencionado, no hizo nada para poder solucionar esta desigualdad, por lo que el proletariado será el que luche por solucionarlo, lucha que por el tiempo después sería conocida como el movimiento obrero, siendo dado primeramente en el país que mayormente hemos estado viendo, Inglaterra. El movimiento obrero utilizó manifestaciones para que los proletariados expresaran su desacuerdo, siendo plasmados en lo que fue el ludismo y el cartismo. Por una parte, el ludismo fue la oposición de los obreros a la introducción de la maquinaria moderna de la revolución industrial en sus trabajos, o sea, no las querían usar en su producción, por lo que este movimiento causó violentas acciones de destrucción de máquinas. Su origen se da a la acción de Ned Ludd, prácticamente el líder del ludismo, y esto se considera así debido a que en el año de 1779 fue un tejedor cualquiera que destruyó su máquina de telar mecánica, siendo el inicio formal de este movimiento entre los años de 1800 y 1830. Aunque después, en los años de 1838 a 1848, el movimiento obrero dado en Inglaterra pasó a la manera manifestante política, trayendo así el segundo movimiento llamado cartismo. Ellos querían conseguir con esta carta una profunda transformación social, pero lamentablemente fracasó en el año de 1848, provocando la pérdida de esperanza. Aunque este movimiento obrero no solo dio origen al ludismo y al cartismo, sino que también formaron ideologías a lo largo del siglo XIX, las cuales ponían en evidencia y criticaban las contradicciones del proceso de industrialización y las injusticias inherentes de la época, siendo tres diferentes que estarían en la mente de los trabajadores: el socialismo utópico, el anarquismo y el marxismo. Ahora, iniciemos con la explicación de lo que fue el socialismo utópico. Esta ideología hizo que varios pensadores de la época buscaran un modelo económico diferente, un sistema mucho más igualitario. Ellos creían que la producción capitalista tuvo inicio con la propiedad privada y la explotación de trabajadores. Con este enfoque de la economía, ellos propusieron algunos cambios en la industria. Sus principales representantes fueron Henry de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. Ahora sigamos con el anarquismo. Este término quiere decir sin autoridad ni poder. Esta ideología constituye una de las corrientes del socialismo. Tenía una dura crítica al capitalismo y tenía la necesidad de eliminarla, pero son muy diferentes en cuanto a los métodos realizados para poder lograrlo. Esta ideología estuvo muy influenciada por la idea rawlsiana por parte de Jean-Jacques Rousseau, la cual dice que el individuo es bueno por naturaleza y es la sociedad quien destruye su felicidad. El anarquismo rechaza cualquier tipo de autoridad, quiere destruir el capitalismo porque así creen poder evitar la explotación de la clase obrera, trata de erradicar la burguesía por medio de huelgas generales y abolida la propiedad. Sus principales representantes fueron Pierre-Joseph Proudhon, Kropotkin y Sorel.
Y por último, tenemos al marxismo, o también conocido como el socialismo científico. Esta ideología también constituye una de las corrientes del socialismo, al igual que el anarquismo. Esta fue un conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas, las cuales están fundamentadas por las teorías de Karl Marx y posteriormente en las de Federico Engels, siendo estos dos personajes los más representativos de esta ideología. Como ya lo dije, esta también es llamada como socialismo científico, para que así esta se pudiera diferenciar de otros tipos de socialismo, siendo opuesto por Federico Engels, el cual, además en 1845, propuso el nombre de Revolución Industrial al conjunto de transformaciones técnicas y económicas que se vivieron. O sea, era muy bueno poniendo nombres. Y por último, podemos decir que el marxismo generó los más importantes cambios en las doctrinas económicas del siglo XX y popularizó el pensamiento político y social de ese siglo, dividiéndose el mundo en dos frentes, el capitalismo y el comunismo, o también llamado socialismo del Estado, que daría como resultado tiempo después a la Guerra Fría. Estos sucesos históricos que he contado están muy presentes en nuestras vidas al ver que la mayoría, por ejemplo, ya usa los productos creados y mejorados de la Revolución Industrial, o también conmemorar el 1 de mayo de cada año, o sea, el Día del Trabajo. Esto debido a la memoria de los trabajadores anarquistas asesinados en Haymarket, Chicago, tras luchar por una jornada laboral de 8 horas, el 1 de mayo de 1886. Sin duda, un gran suceso histórico que aún se siente en nuestras vidas diarias.